Yeshua llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio y vivir experimentando la salvación eterna. Yeshua llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio y vivir experimentando la salvación eterna. Yeshua llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio y vivir experimentando la salvación eterna. Yeshua llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio y vivir experimentando la salvación eterna. Yeshua llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio y vivir experimentando la salvación eterna. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos reyes amados. Bienvenido al segundo Shabbat del 11º mes bíblico, en donde estamos celebrando esta fiesta de convocatoria semanal que tenemos desde siempre y que es un gozo, es un júbilo para nosotros estar preparados para estar en comunión con el Padre bueno Jehová. Y hoy entronizamos este Shabbat adorando al Dios de la gloria, diciéndole gloria a tu santo nombre Jehová, Dios fiel, inmutable, inconmovible, Dios de pacto. Dios que ha dicho que esta convocatoria es de descanso para estar en torno a su palabra, y sabemos que tú has hecho un alto a todo para estar en el descanso y estar en comunión con cada uno de tus hijos de pacto. Eres un Dios de amor, un Dios proveedor, un Dios que exhorta y corrige porque ama, y amamos, Padre Santo, tener esta comunión contigo en donde recibimos el direccionamiento para vivir una vida plena, ajustado a tu voluntad. Dios bendito, Dios glorioso, Dios que está aquí presente en medio de nosotros y que recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, porque es un Dios cercano, un Dios que ha hecho familia para vivir conforme a su voluntad. Por eso te decimos gracias también, Padre Santo, por tener guardado este día para tener comunión con tus hijos de pacto. Y es un gozo, es una alegría, y por eso decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Vamos a dar comienzo a las lecturas del segundo Shabbat del 11º mes bíblico. E iniciamos con la primera lectura tomada del libro de Jonás, capítulo 3, versos del 1 al 5 y 10. Por segunda vez la palabra de Jehová llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Jehová. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Amén. El Salmo 25, los versos son del 4 al 5, el 6 al 7 CD y el 8, 9.
Haz, Señor, que conozca tus caminos. Muéstrame tus senderos. En tu verdad guía mis pasos. Instrúyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad, pero acuérdate de mí según tu amor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto. Por eso muestra el camino a los que han pecado, dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Segunda lectura de Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 29 al 31. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no hubieran adquirido nada, y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. Amén. El Evangelio es del evangelista Marcos, capítulo 1, versos del 14 al 20. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Yeshua también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Amén. Ley espiritual. En Marcos 1 son los versos 15 y 17. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva.
Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. En el complemento, en Jonás 3 es el verso 10, al ver Jehová lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. En 1 Corintios 7, los versos son el 29a y el 31b. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. Piensen que todo lo actual está pasando. El Salmo 25, 8, el Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los que han pecado. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas se lee así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al ver Jehová lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. Piensen que todo lo actual está pasando. El Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los que han pecado. El título: Yeshua llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio y vivir experimentando la salvación eterna. Amén. Introducción. Jehová nos invita a materializar la conversión a través de la Techubá Yehoshua, que significa Jehová es salvación, y nuestro Mesías es la palabra hecha carne, prometida por casi 5.000 años a la humanidad, en quien tenemos salvación. El cumplimiento del tiempo se refiere a que en este período de la gracia, el justo juez todopoderoso está dispuesto a tener comunión con todos aquellos que sinceramente quieran transitar su camino de su mano. La expresión hebraica de la misericordia consiste en una renovación desde el vientre, es decir, desde el lugar mismo donde tiene asiento el espíritu humano, para volver a insertarnos como la vara en la roca hasta ser uno con ella, a partir del direccionamiento que nos trae su palabra y su Ruach HaKodesh. Nuestro Creador es bueno, puesto que se revela a los pecadores por medio de su palabra, para que todo el que decida seguirlo pase de la tiniebla a la luz admirable, al renacer del agua y del Espíritu. Primera de Juan 2, versos del 15 al 17 nos dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Empezamos hoy la lectura continuada del Evangelio, ahora desde la óptica del evangelista Marco. El evangelista elige esta escena para mostrar la primera vez que Yeshua habla en público. Esa primera predicación expone lo que será todo el ministerio público de Yeshua, mostrar con palabras y obra que el reino de Dios se acerca. Yeshua de este modo aparece en Galilea, una región que hasta entonces insignificante y sin relieve. Allí hace oír su voz, no como un profeta más, sino como aquel a quien llegaba la plenitud de los tiempos. El esperado reino de Dios comienza a ser realidad. El reino es la buena noticia de que Dios interviene en nuestra historia para transformarlo todo. Es el anuncio de la salvación y del perdón,
de la vida y de la paz, de la justicia y de la libertad que Dios dona a todos los hombres. Yeshua anuncia que el reino de Dios está cerca, que se ha iniciado y no ha llegado a su meta final, que para eso cuenta siempre con sus discípulos y con la fuerza del Espíritu. Jonás, hijo de Amittai, es un hebreo, como lo dice Jonás 1, capítulo 9, llamado por el mismo Jehová a proclamar un mensaje para conversión y salvación de Nínive. En este capítulo se observa el segundo llamado a Jonás, porque en su primer llamado decidió desviarse de lo que Jehová le había ordenado, por lo cual tuvo la consecuencia de su rebeldía y fue arrojado al mar y pasar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Luego tuvo un arrepentimiento, se humilló reconociendo a su autoridad y fue vomitado por el gran pez. Nínive es la capital de Babilonia. Eran paganos, vivían la maldad. Según el Strong hebreo 7561, es rachá, que es actuar, apartar, impío, injusticia, violador, hacer. Ellos no tenían la palabra, por eso no distinguían entre el bien y el mal, como lo dice Jonás 4:11. En similitud con el Evangelio, vemos a Jonás como Yeshua enviados por Jehová a anunciar el arrepentimiento para la salvación. Los dos fueron obedientes, dejaron todo y se humillaron para seguirlo, para finalmente cumplir el propósito de Jehová. Pablo se dirige a la comunidad de creyentes en Corintios, que fue convertidos de idolatrar a la diosa griega del amor Afrodita a creer en el Dios Altísimo y su Hijo Yeshua HaMashiach. En este capítulo les muestra la moral que deben conservar en el matrimonio y en la condición de soltero, demostrando el orden de prioridades de acuerdo a la cadena de mando que deben considerar, donde Jehová es el primero sobre todas las cosas, dejando todo apego al mundo demonio y carne que consiste en la vida matrimonial, los sentimientos y afectos carnales del hombre, el comercio y entretenimiento que te separa de Jehová, porque la apariencia del mundo es temporal y pasajera, mientras que la segunda venida de Yeshua se acerca y es inminente. Pablo, al igual que Yeshua, cumple la función de anunciar la buena nueva al mundo, donde los que son llamados al arrepentimiento y la conversión deben de seguir la voz de quien es la cabeza. El Salmo de David es un acróstico y en los versículos del 1 al 3 ora por protección de Jehová, a quien considera su dueño. Es el único en quien puede tener confianza. Por eso retorna al camino, que en hebreo es el del Strong hebreo 1870, es Deret, para recibir su instrucción, porque hay caminos que para el hombre le parecen bien, pero son caminos de muerte, y Jehová es el único que nos muestra la ruta para mantenernos a salvo. Es el único bueno, que en el Strong hebreo 2896 es Tou. Esta palabra aparece 559 veces en la Biblia y significa deleite, placer, que nos da Jehová por vivir conforme está escrito en su palabra. Nosotros funcionamos como un engranaje de un reloj adecuadamente por estar conectados a Jehová, al no estar en él operando conforme a su palabra, obramos el mal, que en el Strong hebreo 7456 es ras, disfuncional. Se relaciona el Salmo con el Evangelio en la invitación a volver al camino, que es vivir en comunión con el Padre, como lo plantea David, al reconocerlo como su dueño y Señor. Por eso hace como Él le agrada, busca tener intimidad en adoración
y obrando conforme a su palabra, dejando el mundo, carne y demonio para imitar el carácter de Jehová en misericordia, verdad y justicia. Toda esta poderosa palabra la abordaremos a continuación en la hermenéutica que con la asistencia del Logos y del Rema hemos preparado para que disfrutemos todos juntos de esta fiesta de Jehová, el Shabbat semanal. Comenzamos. Iniciamos con el Evangelio de Marcos 1, versos del 14 al 20. Diagnóstico. Marco comienza su evangelio con las siguientes palabras: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en el verso 1. Relata las historias del ministerio de Juan el Bautista en los versos del 2 al 8, el bautismo de Yeshua en los versos del 9 al 11 y de la tentación de Yeshua en el desierto en los versos del 12 al 13. La lectura del evangelio de hoy es la historia de la llamada de los primeros discípulos que inaugura el ministerio de Yeshua. Iniciemos en el verso 14 que nos dice: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Marco dice que Yeshua comenzó su ministerio después de que Juan fue arrestado, pero el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 22 al 30, nos dice y pone de manifiesto que el ministerio de Juan permaneció por un tiempo durante el ministerio de Yeshua. Marco relata la historia de manera diferente, sacando de escena a Juan antes del comienzo del ministerio de Yeshua, posiblemente debido a las diferentes fuentes que usan o porque Marcos quiere enfatizar que el papel de precursor de Juan, una vez que Yeshua está en la escena, ha cumplido su propósito. Yeshua comienza y termina su ministerio en Galilea, de acuerdo a Marcos 16:7. La mayoría de su ministerio, aparte de su muerte y resurrección, se llevará a cabo en esta región de Galilea. Nosotros esperaríamos que concentrara su ministerio en Jerusalén, en lugar del templo y la práctica religiosa judía. Sin embargo, Jerusalén también será asociada con la oposición a Yeshua y allí lo ejecutarán. Estudiemos el primer verso de la ley espiritual, el 15. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Existen dos palabras griegas para el tiempo: el cronos, para hablar sobre el tiempo cronológico, que se usa para medir los días y la vida cuantitativamente. Y el kairo es el tiempo importante, representa el momento de la verdad, es el tiempo cualitativo de la vida. Veamos un ejemplo para ver la diferencia. El número de días que un avión emplea para ir de un aeropuerto a otro, estamos hablando allí del tiempo cronos, tiempo en horas. Pero cuando ya llegó el avión, es el tiempo kairos, el tiempo de la verdad. Por ello entendamos que calcular mal el tiempo cronos trae inconveniente, pero calcular mal el tiempo kairo es algo trágico. Yeshua dice: el kairo se ha cumplido, es decir, momento de la verdad ha llegado. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está a la mano. Levanten la cabeza, pongan atención, no se pierdan esta, su vida está en juego. Yeshua habla del reino de Dios, haciendo que quiten la mirada de él y la pongan en quien representa a Jehová Dios. Los israelitas, en su rebelión, rechazaron el reinado de Dios en favor de un rey, como lo que veían en las naciones que lo rodeaban, como lo dice Primera de Samuel 8, versos del 5 al 22. Pero la promesa del reino de Dios y de la salvación que traería siempre estuvo presente. El reino de Dios, más que el territorio donde se ejerce, es el gobierno de Dios sobre toda la creación. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva.
El anuncio del reino de Dios requiere de dos acciones. La primera acción, renunciar al mal camino, que en griego es metanoeo, arrepentido, para cambiar el pensamiento y dirección, y en hebreo es techubá, que es volver al camino. Por tanto, es un cambio de mente para volver al camino. Es ver y pensar las cosas desde la óptica de la palabra de Dios y caminar conforme a ella. La segunda acción es creer el Evangelio. Es un acto de fe que es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver, como lo dice Hebreos 11:1. Es permanecer fiel a las promesas que el Padre dice en su palabra y que todavía no se han cumplido, lo que requiere de obediencia a su palabra. Tenemos ejemplos en Isaías 60:22. El más pequeño se convertirá en un millar, el menor en una nación poderosa. Yo, el Señor, lo haré rápidamente a su tiempo. Y en Habacuc 2:3, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar al término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. En el verso 16, mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. El mar de Galilea es el lago de agua dulce más grande de Israel. Su mar tiene unos 25 kilómetros de largo y unos 12 kilómetros de ancho, con 46 metros de profundidad, y se encuentra a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Es la fuente primaria de agua potable para Israel, que se alimenta del río Jordán, que desagua hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto. En tiempos de Yeshua, la pesca era local para el consumo familiar y comunitario y para exportar a Egipto y otros lugares distantes. En consecuencia, había pescadores pobres y otros bastante prósperos, estando la mayoría entre estos extremos. Simón y Andrés eran de Betsaida, de acuerdo a Juan 1:44, probablemente localizada en la costa norte del mar de Galilea y al este de Cafarnaúm. Yeshua ve a Simón y a Andrés echando su red. Esta sería una red circular, grande, con pesos amarrados a la orilla y una cuerda para cerrarla y atrapar los peces. Las operaciones de pesca más grandes usarían una red arrastradora. Así que echar la red sugiere que Simón y Andrés son pescadores típicos, es decir, no ricos, pero tampoco pobres. En el segundo verso de la ley espiritual, el 17, Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. El llamado es personal, una invitación de Yeshua para ir en pos de él, ejerciendo su soberanía de la misma manera que Jehová Dios llamó directamente a los profetas y reyes del pueblo de Israel para encomendarles una misión. Es diferente de la relación entre un rabino y su discípulo, donde el estudiante aspirante busca a un rabino. Aquí es Yeshua quien escoge a sus discípulos. Yeshua les llama a seguirle, lo que muestra su naturaleza divina, pues nunca los profetas de la antigüedad habían pedido al pueblo que los siguieran a ellos, sino a Jehová Dios. Pero Yeshua no solo es un profeta, es mucho más que eso. Es el mismo Hijo de Dios. Mateo 3:17 así lo dice. Estos discípulos de Yeshua estaban llamados a hacerlo perpetuamente. Era un llamamiento para toda la vida. Esta era una de las diferencias importantes con los rabinos de las escuelas judías de su tiempo. ¿Por qué? Porque el día en que sus discípulos eran ordenados, se independizaban del maestro. Cuando nos dice, yo los haré pescadores de hombres, Yeshua les llamó para ser instruidos y equipados para cumplir el propósito de replicar lo que él hacía, que se muestra en Marcos 16 del 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. La visión de Yeshua es clara. Él quería que otros hicieran lo que él hacía. Primero estos 4, luego los 12, luego cientos, luego miles de millares a través de los siglos. Eruditos creen que pescar persona involucra reunir a la gente para el juicio, porque el Antiguo Testamento usaba metáforas de la pesca en este sentido, como lo vemos en Jeremías 16, del 16 al 17. Sin embargo, el contexto en Marcos deja claro que Yeshua está llamando a estos hombres para una tarea evangelizadora. Antes de este momento, estos pescadores habían sido amigos de Yeshua, mientras que en esta ocasión adquirieron el compromiso de un discipulado, por el que seguirán a Yeshua permanentemente. Luego, en Marcos 3, versos del 14 al 19, les constituyó apóstoles, o sea, sus enviados. En el verso 18, y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Ellos pudieron haber dicho, ¿y no es este el hijo de José, el constructor de Nazaret? ¿Por qué hemos de seguirle? En su respuesta juega un papel fundamental el prejuicio que tienen de Yeshua por la predicación de Juan el Bautista, que preparó a estos hombres para recibir con gozo al Mesías. Y sabían que lo que Juan había dicho sobre Yeshua era cierto, y el hecho de que de inmediato lo dejaron todo para unirse a Yeshua muestra que ya le conocen, por lo que tienen fundamento para seguirle, a tal grado que dejaron sus ocupaciones y familiares para hacerlo. De lo contrario, seguirle habría sido temerario, irresponsable y no un acto de fe. Para obedecer y servir primero, hijos amados, hay que reconocer a la fuente legal para no dudar ante sus palabras. También tenían claro, en lugar de pescar peces para servir a la mesa, reclutarían a los hombres para el reino de Dios. No van con Yeshua bajo engaño, van conociendo las cláusulas del pacto. En el verso del 19 al 20, un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Podemos comparar el llamado de los discípulos por parte de Yeshua con el que Elías le hizo a Eliseo en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, con la notable diferencia de que Eliseo pidió permiso para despedirse de su padre y madre antes de seguir a Elías. Se mencionan las cosas que ellos dejaron: a su padre, redes, barcas y ayudantes. Esto refleja su estatus laboral, que sugiere que Zebedeo está conduciendo una empresa más grande que la de Pedro y Andrés. En ambos grupos de discípulos tienen empleos para proveer el sustento a sus familias. Ellos estaban dejando una situación acomodada y segura para seguir a Yeshua. Muchas veces, hijos amados, el llamado de Yeshua requiere que dejemos nuestros propios trabajos seculares. ¿Para qué? Para servirle, como lo hicieron los discípulos. En el pronóstico, siguiendo la lectura para hoy, Yeshua lanza su ministerio público, mostrando el poder del reino, lo que acrecienta su fama. Al sanar el Shabbat a un hombre que tenía un espíritu inmundo, en los versos del 21 al 28. Sana a la suegra de Simón, quien se levantó para servirle. Después, la ciudad entera se reunió delante de la puerta de Simón y curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, en los versos del 29 al 34.
se levanta muy temprano a orar y se marcha a predicar en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. En los versos del 35 al 39. Sana a un leproso. Empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Yeshua ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes, en los versos del 40 al 45. Los discípulos fueron llamados a estar permanentemente con Yeshua, compartiendo su vida y visión, aprendiendo la cultura del reino, forjando el carácter a semejanza del Maestro, recorriendo muchas experiencias. Por nombrar alguna les diré: Santiago y Juan serían conocidos como los hijos del trueno en el capítulo 3, verso 17. Pedro y Santiago y Juan estarán en la transfiguración de Yeshua en el capítulo 9, verso del 2 al 9. Santiago y Juan pedirían a Yeshua que les conceda lugares de honor en el capítulo 10, verso 35. Juan se convertirá en un miembro clave de la iglesia de Jerusalén en Gálatas 2:9. Santiago será asesinado por Herodes Agripa en Hechos 12 del 1 al 3. Marcos 10:39 sugiere que Juan también será martirizado. Pedro niega a Yeshua en el capítulo 14, versos del 66 al 72, pero más tarde será el gran evangelista en Pentecostés, cuando 3,000 personas se convirtieron después de una predicación suya en Hechos 2, lo que pone de manifiesto que Pedro renunció a su mal camino y creyó en el evangelio. Siguió a Yeshua e hizo su trabajo de pescador de hombres. Esto nos muestra que el camino del discípulo es cumplir y proclamar el reino de Dios como testigo y testimonio, de manera que muchos sean discípulos de Yeshua, de generación en generación. Pero es una ardua tarea que tiene recompensa para los que siguen a Yeshua, como lo dice Marcos en el capítulo 10, versos del 28 al 31. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces, muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. En el control del pronóstico, Yeshua llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio, convirtiéndonos en sus discípulos para vivir experimentando la salvación eterna. Para ello, primero, el llamado para el servicio en el reino siempre surge de Jehová Dios. Se puede desear algún ministerio en concreto, pero es necesario esperar a que sea Dios el que nos llame. Segundo, el llamamiento implica vivir para otro. Es una invitación a dejar un trabajo conocido por otro desconocido, un proyecto personal centrado en sus propias necesidades y la de los suyos por otro en el que tendrán que hacerse responsables de la vida de los demás hombres. No es posible seguir al Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. Tercero, Yeshua llama a todos para seguirle y unirnos a su propósito, siendo pescadores de hombres, pero nos da la libertad para elegir. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron todos ante el llamado de Yeshua, a diferencia del joven rico que no quiso abandonar sus muchas posesiones para seguirle, y es que el reino de Dios es para valientes. Cuarto,
Como pescadores de hombre, debemos presentar la verdad de la palabra de Dios libre de contaminación, de manera que las personas conozcan a Yeshua y le entreguen sus vidas. Es ser testigo y testimonio del mensaje encomendado, como lo hizo Juan el Bautista, que mostró al Cordero y no a sí mismo. Quinto, debemos saber que, aunque tengamos que dejar muchas cosas para seguir a Yeshua, Él se encarga de recompensarnos. Amén. Proseguimos con la primera lectura tomada del libro de Jonás, capítulo 3, versos del 1 al 5 y 10. Diagnóstico. El autor del libro es el profeta Jonás, cuyo nombre significa paloma. Era oriundo de Gat-Hefer en Galilea y ministró durante la época de Jeroboam II, en los años 793 al 753 a.C. Profetizó a las tribus del norte antes de Amós y Osea, como lo dice Segunda de Reyes 14, 25. Su libro contiene 4 capítulos y por mucho tiempo se ha dicho que es una historia para niños y se piensa que es una especie de mito en relación al tema de que un gran pez se lo tragó, de acuerdo a Jonás 2:1. Sin embargo, Yeshua hizo referencia a Jonás y se refirió a Jonás como una persona real, no como una mitología o una historia imaginaria. Y es que la gente no cree simplemente porque han decidido no creer que Dios creó los cielos y la tierra y que es capaz de hacer cualquier cosa posible. El libro de Jonás trata en el primer capítulo, Jonás rebelde a su misión y arrojado al mar. En el segundo capítulo, Jonás en el vientre del pez y su oración a Jehová Dios. En el tercer capítulo, la predicación de Jonás y la conversión de los ninivitas. Y en el cuarto capítulo, el enojo del profeta y la respuesta de Dios. El propósito de la profecía de Jonás fue salvar a la ciudad de Nínive, que tenía más de 120,000 habitantes, de acuerdo a Jonás 4:11. Y es que dentro de los muros de la ciudad tenían la suficiente capacidad para sembrar y alimentar y ser autosuficientes para toda la población, por lo que era una ciudad muy grande, como lo dice Jonás 1:2. Nínive era la capital del imperio asirio, y los asirios fueron gente muy sanguinaria, muy cruel. La fama de los asirios era tal que cuando sitiaban a una ciudad, las personas preferirían suicidarse que dejar que se los llevaran cautivos, porque las torturas eran sumamente crueles. Con los cautivos, ellos hacían una fila, enlazándolos con anzuelos de los labios y la nariz y se los llevaban alándolos. Les cortaban la cabeza a los principales de cada ciudad que conquistaban y las ponían alrededor de toda la ciudad, para que cualquiera que se tratara de rebelar lo pensara 2 veces. Los pueblos, cuando sabían o escuchaban el rumor de que venían los asirios, de inmediato se rendían, porque sabían que era un pueblo sumamente sanguinario. Desde la época de Jonás, Asiria ya había empezado a amenazar a Israel, aunque aún no se convertía en la potencia que llegaría a ser después de la época de Jonás, pero ya empezaba a fortalecerse. Y es por eso que Jonás no quería predicarle, porque sabía que los asirios conquistarían a su pueblo. Sin embargo, vamos a ver que Dios siempre tuvo todo bajo control. E iniciemos con la lectura de hoy. En el verso 1, por segunda vez la palabra de Jehová llegó a Jonás y le dijo. Esto significa que Dios renovó el llamado de Jonás. Una vez que Jonás ya se dio cuenta que lo único que produce al alejarse de Dios es muerte. Jonás se dio cuenta de que si no cumplía la misión de Dios que le había indicado, tendría que morir, tendría que estar separado de Jehová Dios. Y es que si tú no vives para dar vida a otros, simplemente mueres. Si no vives para servir, no sirves para vivir.
De manera que Dios decidió renovar el pacto. Jonás recibiría una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades, preciosos hijos amados. Es un Dios que se deleita en volver a utilizar lo que aparentemente ya es inservible y sin esperanza. Pedro le dijo a Yeshua en Mateo 26:33, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y Yeshua le respondió, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente se cumplió lo que dijo el Señor. Pedro se alejó, no cumplió lo que dijo y se regresó frustrado a las redes a pescar peces cuando había recibido la misión de ser un pescador de hombre. Y Yeshua después buscó a Pedro y le preguntó si le amaba, en el sentido de saber si estaba listo para renovar su pacto con el Señor. Y es así como Pedro tuvo una segunda oportunidad. En los versos del 2 al 4, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Jehová. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró a la ciudad e hizo un día de camino pregonando. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Solo estas 7 palabras era el mensaje que debía dar Jonás y ni siquiera les dijo que se arrepintieran. Y es que muchos se preocupan acerca de cómo es que van a decir el mensaje. Planifican en su mente cómo adornar el mensaje, en crear un ambiente para decirlo. Pero aquí estamos viendo que eso no es necesario, porque cuando hablas de parte de Jehová Dios, es Él quien hace posible que la persona a la que le vas a dar el mensaje lo reciba, y lo que haga con el mensaje ya no es tu responsabilidad. Puede aceptar la palabra como Pedro, Andrés, Santiago o Juan, o rechazarla como el joven rico. Jonás está diciendo que en 40 días Nínive será destruida. Y es que en las Escrituras el número 40 tiene que ver con prueba, preparación, transformación, penitencia para arrepentirse. Es así como 40 días del diluvio en tiempo de Noé en Génesis 7. Los 40 justos por los que intercedió Abraham ante la destrucción de Sodoma en Génesis 18. Los 40 días que duró Moisés en el monte para recibir las tablas de los mandamientos para que el pueblo volviera a Jehová en obediencia en Génesis 31. Los 40 días que estuvo Moisés en el monte para recibir las segundas tablas de la alianza. La rebeldía de Israel durante el Éxodo hizo que cargaran con el peso de su pecado por 40 años en Números 14:34. Y Yeshua fue probado en el desierto durante 40 días en Mateo 4. En el verso 5, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. De inmediato se arrepintieron todos, quedando de manifiesto que el mensaje de Dios es lo imperante y no las estrategias para proclamarlo, pues hasta con poca disposición Jonás cumplió su misión. Yeshua dijo a todos aquellos que no habían recibido su mensaje, por incrédulos, que los hombres de Nínive se levantarían en juicio contra esa generación. Y la razón de que Yeshua les haya dicho esto es porque los ninivitas se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás, Yeshua HaMashiach. De ahí la importancia que tiene conocer la verdad del Evangelio para poder distinguir las prédicas manipuladoras dirigidas a complacer las emociones de los hombres que diluyen el verdadero mensaje con el propósito planeado de ganar gente, mensajes basados en superación personal, en libertad financiera, en ser felices, entre otras cosas,
que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, por lo que debemos meditar siempre. Sirácides 2:1. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. El último verso del capítulo 3, que es el complementario de la ley espiritual, el 10, dice así: al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. En eso consiste el mensaje de redención, así de simple, así de fácil. ¿Cuántas profesiones de fe hemos visto y multitudes que dicen que sí creen en Yeshua, pero prontamente andan en una condición peor porque simplemente no se han hecho uno con Yeshua, abrazando su evangelio? Pero ¿qué es el evangelio? El evangelio es que Yeshua ha venido a sacarnos del pecado para darnos vida, pero requiere de arrepentirse del mal camino. Pero si aún no se entiende qué es el buen camino y qué es el mal camino, entonces te digo algo: no has escuchado la verdad del evangelio. El arrepentimiento de Nínive se convirtió en un indicador de esperanza para Israel, porque si Dios perdonó la maldad extrema de esta nación pagana, podía extender su gracia a su propio pueblo si se arrepentía. Por otro lado, sirvió de confrontación para Israel, ya que con un solo mensaje aquella nación pagana reaccionó con mayor temor a Dios que ellos, que no estuvieron preparados para recibir y aceptar a su Mesías. La falta de arrepentimiento de Israel trae juicio, como lo dice Mateo 23, versos del 34 al 36. Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Pronóstico. Continuamos con el cuarto capítulo, que muestra el enojo del profeta y la respuesta de Dios. El profeta había cumplido su misión hasta el punto en que la totalidad de la población de la ciudad se había vuelto a Dios, por lo que el capítulo 3 sería un final de película, por los resultados de su mensaje de advertencia con la conversión masiva de toda una ciudad, desde el rey hasta su habitante más humilde. Suficiente razón para que Jonás se sintiera muy alegre, pero el problema ya no se debía ahora a los habitantes de la ciudad de Nínive, sino al propio Jonás, que manifiesta ira porque estuvo inconforme con la decisión soberana de Jehová Dios de amar a una nación pagana, perdonar su pecado y detener su castigo. La reacción inconforme de Jonás frente a la misericordia de Dios hacia Nínive ejemplifica también el nivel de orgullo espiritual de Israel, producto del autoengaño, de creer que son los únicos con derecho a salvación por el simple hecho de ser israelita. Sin embargo, los mensajes de Dios en voz de profetas como Amós evidenciaron su descontento con la apatía e hipocresía de Israel durante esa época. Este capítulo nos demuestra el hecho de que Dios nunca interferirá con nuestra libre voluntad. Él nos va a hacer que tengamos que aceptar su voluntad obligados. Dios realmente ha movido cielo y tierra hasta la cruz, llamando a la conversión, pero se requiere de arrepentimiento para creer en su palabra y vivir experimentando la salvación eterna. Jehová Dios iba a tratar con Jonás, que odiaba a los habitantes de Nínive,
mostrándole que Él no hace acepción de persona, sino que Dios quiere salvar a todo aquel que se arrepiente. El amor de Dios es para todo. El problema es que es a la manera de Dios y no a la nuestra. Y ya que Jonás escribió este libro, podemos pensar que Jonás comprendió que proclama la voluntad de Dios y por tanto el resultado de su proclamación también sería la voluntad de Dios. Y de seguro se alegró de la nueva oportunidad que Jehová le dio a él y a los ninivitas, reconociendo su infinita misericordia que registra en el último verso de este capítulo, el verso 11. Como pues, yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales. Jehová Dios es bueno. En el control del pronóstico, el mensaje que hablaban los profetas, Juan el Bautista, Yeshua y los apóstoles era: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El mensaje consistió en volver a Dios de todo corazón, que volvieran a sus caminos desechando su manera de vivir, que no concuerda con la palabra de Dios. Y para hacerlo tenemos el aliado más grande, el Ruach HaKodesh. No necesitamos maquillar el mensaje. El Espíritu Santo redarguye a cada persona de pecado, de justicia y de juicio. Y todos, si somos sinceros, sabemos que necesitamos ser perdonados. Así que lo único que necesitamos decir es que las personas se arrepientan y que dejen de hacer las cosas que están mal en sus vidas. El problema es que no es popular hablar de arrepentimiento y prefieren mensajes en los que se les diga a la gente lo que quieren escuchar. Jonás proclamó el mensaje sin adorno, lo que hizo que los ninivitas tuvieran conciencia de la condición de pecado en la que se encontraba, dándose cuenta de que necesitaban el perdón de Dios y se arrepintieron con obras de penitencia. Por ello, recordemos, primero, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. No temas si has fracasado. Ten la seguridad de que Dios está listo para perdonarte y renovar aquello que te ha dado como misión. Atiende el llamado de Yeshua al arrepentimiento y cree en el Evangelio para que viva experimentando la salvación eterna todos los días de tu vida. Segundo, debemos tener presente que la gente que está cansada de su manera disoluta de vivir y que realmente quiere que ocurra un cambio en su vida, esa es la gente que recibe el mensaje del Evangelio. Pero quien está pleno y a gusto con su estilo de vida, porque aún está saciado y muy contento con su día a día, no va a recibir el mensaje del Evangelio. Pidamos a Dios que tenga conciencia de pecado y que se harte del mal que hace. Entonces tendrá el corazón listo para escuchar. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio a tiempo y destiempo sin desanimarnos, porque la obra es de Jehová. Tercero, proclamamos la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad y propósito. El apóstol Pablo dice en Romanos 10 del 14 al 16, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Amén. Ahora pasamos a la segunda lectura tomada del libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 29 al 31. Diagnóstico. Corintio, una ciudad importante y abundante en el Istmo, que separa el norte del sur de Grecia. El apóstol Pablo pasó allí 18 meses durante su segundo viaje misionero y fundó allí una iglesia. Hechos 18 relata la obra de Pablo en Corintio durante este tiempo, con bastante detalle.
Pablo escribe esta carta para responder a un informe de la gente de Cloé sobre los problemas que hay en la iglesia de Corintios, de acuerdo al capítulo 1, verso 11. En esta carta responde a estos problemas por medio de enseñanzas apostólicas. Debemos recordar que Corintio es una ciudad griega y que estos cristianos corintios son influenciados por la filosofía griega que tiende hacia el dualismo. Por medio de este dualismo, lo físico, el cuerpo humano, se considera intrínsecamente malo y lo espiritual, el alma, se considera bueno. En los capítulos del 1 al 6, Pablo se dirigió a los problemas de la gente de Corintio que les presentaba. Ahora, en este capítulo 7, está respondiendo a las preguntas que los mismos corintios le habían hecho por medio de una carta. Comencemos nuestro estudio con la primera parte del complemento de la ley espiritual, el verso 29. Esto quiere decirles, hermanos, el tiempo se ha cortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. El Cairo se ha cumplido, es decir, momento de la verdad ha llegado, lo que deja claro que aquí Pablo habla de manera escatológica, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. La idea del apóstol aquí es que todos los planes de vida deben formarse en vista de esta verdad, gravitando siempre que Yeshua puede llegar hoy. Finaliza este verso 29, en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Esto no significa que deben tratarlas con negligencia o fallar en los deberes del amor y la fidelidad, no señor, sino que se debe vivir por encima de toda relación, compromiso y bienes del mundo, teniendo el reino en primer lugar. En una palabra, deberían ser igual de fieles a Dios y tan piadosos en todos los aspectos como si no tuvieran esposa, ni amigos terrenales, ni bienes materiales. Yeshua dejó claro que nadie puede saber el momento de su regreso en Mateo 24:36. Su muerte y resurrección dieron paso a una nueva era en la que los cristianos deben vivir como gente escatológica, gente cuya esperanza se enfoca en la llegada del reino de Dios en toda su plenitud, gente que vive anticipándose a lo que será en lugar de preocuparse por lo que es. En los versos del 30 al 31, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no hubieran adquirido nada y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. En estos versos se nos dan premisas para vivir conforme a ellas, que son, primero, los que lloran como si no lloraran. Es que los que están afligidos por estar bajo el auxilio del Ruach HaKodesh, que disipa todo dolor por la esperanza de la vida eterna, tienen consuelo y por lo tanto no lloran. El afianzarse en la voluntad de Dios manifiesta en su palabra, nos mantendrá sostenido en medio de las circunstancias en donde los incrédulos son abatidos y destrozados, porque nuestras emociones no deben ser una excusa que nos controle al grado que sea un pretexto para evadir nuestras responsabilidades ante el Señor. Segundo, los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que son felices, los que prosperaron, que tienen familias amadas a su alrededor, que son bendecidos con éxito, con honor, con estima, con salud, los que tienen ocasión de regocijo y gratitud, viven como si no poseyeran nada por saber que el gozo y alegría de la vida eterna son superior a las alegrías y gozos terrenos. Tercero, los que compran como si no hubieran adquirido nada. Comprar y obtener una propiedad debe celebrarse, pero con la convicción de que es por una tenencia pasajera y pronto debe dejarse, porque ningún hombre puede dar un título de propiedad que no sea quitado con la muerte.
Esta premisa debería inducirnos a vivir por encima de todos los bienes del mundo, cumpliendo Mateo 6 del 19 al 20. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estrago, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Después de todo, no vemos cortejos fúnebres llevando la mudanza del difunto para lanzarla al hoyo con él. Cuarto, y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. La vida es como un brillo dorado, que es irreal e ilusorio. Continúa un poco de tiempo y pronto la escena cambia. Lo espléndido, hermoso y encantador del hoy, mañana se va, y el verdadero gozo es el aguardar la vida eterna. Quinto, piensen que todo lo actual está pasando, que es la segunda parte del complemento de la ley espiritual. Es una descripción sorprendente de lo cambiante, inestable e irreal que es este mundo. Hoy es frívolo, espléndido, hermoso, encantador, y mañana se va y le suceden nuevos actores y nuevas escenas. De tal es el carácter de la escena en las que estamos involucrados, que cuán poco deberíamos fijar nuestros afectos a ella y cuán ansiosos deberíamos estar preparados y firmes para las escenas reales e inmutables de la vida eterna. Y sigamos el consejo de 1 de Juan 2 del 15 al 17. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Y pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas 5 premisas muestran cómo el enfocarse en lo escatológico se vive de manera diferente al resto de las personas, llenos de gozo y paz que trasciende hasta la vida eterna. En el pronóstico, continúa el capítulo 7 con los versos del 32 al 40, en donde el apóstol Pablo continúa dando consejo de la actitud cristiana para el servicio de Dios. En los versos del 32 al 38, Pablo deja establecidos los parámetros para la toma de sus decisiones, tanto casados o no, ante el servir a Dios. Él dice: el deber de todo hombre cristiano no casado es tratar de agradar al Señor. Las aspiraciones de complacerse a sí mismo no existen. El deber del hombre casado es buscar la manera de agradar a su esposa. Es así como el matrimonio cristiano no tiene lugar para el yo. Claramente se ve que su tiempo está dividido entre tratar de agradar a su esposa y agradar al Señor. El matrimonio le trae nuevas obligaciones. Después dice Pablo, la mujer no casada tiene el mismo llamado, aunque es expresado en forma diferente. Ella debe ser consagrada, tanto en cuerpo como en espíritu, al Señor. Y la mujer casada tiene una obligación similar de no agradarse a sí misma, sino a su esposo y al Señor. El consejo de Pablo nace de su preocupación por el bienestar de ellos, no para limitarlo, sino para que puedan vivir atendiendo al Señor sin impedimento. Pablo no se opone al matrimonio. El hombre que no se casa ha hecho la mejor decisión, dada la complejidad del estado matrimonial. Y es que la decisión de casarse o no es correctamente dejada en manos de los padres, quienes deben juzgar por sí mismos y por su situación. En la actualidad, todo es al revés. Solo importa la decisión de los novios, dejando por fuera a los padres, lo que resulta en el incumplimiento del mandamiento dado en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová Dios tuyo te lo tiene mandado, y tus días se prolongarán por mucho tiempo, y te irá bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. La pregunta aquí es,
Les irá bien a quienes actúan así. Sin duda es una de las causas del aumento de la tasa de divorcios. Es probable que para cuando Pablo escribió la carta, la ciudad de Corinto estaba comenzando a pasar una terrible hambruna o que la persecución contra los primeros cristianos comenzara a desatarse. Y por tal razón Pablo aconseja a los solteros permanecer en el estado en que se encontraban, pues el matrimonio involucra dificultades, sacrificios, ajustes, conflictos, desafíos que la soltería no necesita enfrentar. En los versos del 39 al 40, Pablo vuelve a repetir la característica de compromiso que define al matrimonio cristiano. La mujer está sujeta a su esposo, con las excepciones especiales que ya se estudiaron en los versículos 13 al 15. Es libre para casarse nuevamente si es viuda, pero solo con un creyente. ¿Y cómo reconocerlo? Por sus frutos. La ley romana requería que la viuda de hasta 60 años se casara dentro de los 18 meses posteriores a la muerte de su esposo. Para Pablo, en vista de la difícil situación presente, ella será más feliz si se queda como está. Su padre o su hijo mayor será el dueño de su dote y proveerá para sus necesidades. En el control del pronóstico. El apóstol Pablo escribió este capítulo 7 de Primera de Corintios frente a la inmoralidad reinante en esa ciudad, que no dista de la normalidad inmoral de todas las cosas de nuestros días, lo que pone de manifiesto la vigencia de la palabra. Por ello es necesario tamizar todas nuestras decisiones a través de las Escrituras, priorizándolas con el propósito de hacer Jehová primero frente a todas las demás cosas de la vida, puesto que todo, absolutamente todo, tiene un carácter temporal o pasajero, y lo verdaderamente eterno es Dios y su reino inconmovible. Por esta razón, primero, entendamos que esta vida no es permanente, sino temporal. En consecuencia, no vivamos atrapados y agobiados por los asuntos temporales de esta tierra, sino que esforcémonos por conquistar los bienes eternos. Segundo, hay un uso legítimo de las cosas permitido por Dios. No obstante, no debemos correr de una forma desenfrenada por complacer nuestro sentido todo el tiempo, ya que esas cosas nos distraen del fin verdadero, que es creer en el Evangelio y vivir experimentando la salvación eterna. Tercero, la espiritualidad y santidad de una persona no depende de su estado civil, sino de su obediencia y cumplimiento a los mandamientos de Dios. Tal como la vida matrimonial tiene sus bendiciones, privilegios y responsabilidades, la vida de la soltería también tiene ciertas ventajas que Dios le ha otorgado a quienes están en esta situación. Por consiguiente, tengan contentamiento de su situación civil, porque Jehová Dios es su todo. Y así están reflejando a Yeshua HaMashiach, que vivió para hacer la voluntad del Padre sin estorbos. Amén. Finalizamos con el Salmo 25. Recuerde que son los versos del 4, 5a, 6 y 7 CD y 8 al 9. Es un salmo de David, quien está representado en este salmo fielmente, en donde su santa confianza, sus muchos conflictos, su gran transgresión, su amargo arrepentimiento y sus profundas angustias están todos aquí. De modo que veamos el corazón mismo del hombre conforme al corazón de Dios. Evidentemente es una composición de los últimos días de David, porque menciona los pecados de su juventud y por su dolorosa referencia al arte y la crueldad de sus muchos enemigos, pudo cantarlo en el período en que Absalón encabezaba la gran rebelión contra él. Este ha sido llamado el segundo de los 7 salmos penitenciales. La marca de un verdadero santo es que sus dolores le recuerdan sus pecados y su dolor por el pecado lo lleva a su Dios. Versículo 4 al 5. Haz, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tu sendero. En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador.
Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. El deseo del salmista es por conocer los caminos de Dios, una oración que Dios quiere responder para que recibamos su guía divina. Él conoce nuestra vida y tiene caminos preparados para nosotros. Sus sendas son de verdad y justicia y sabiduría. Seguir los caminos de Dios es vida y gozo, son plenitud para todo nuestro ser. El mundo sufre y padece todo tipo de cosas porque los pueblos y las naciones se han alejado del Creador. Ser encaminados en la verdad y enseñados por Dios es nuestra mayor gloria y privilegio, pero solo esto puede lograrse con un corazón que se humilla y busca a Dios con verdad. El Señor nos enseña cada día, nos muestra los peligros, nos advierte y nos guía por caminos convenientes en todo sentido. Si permanecemos en esta confianza y clamor, nuestra vida será la satisfacción de seguir las sendas que Yeshua nos enseñó. El verso 5 termina diciendo, sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Dios siempre es bueno, pero esperar a Dios no es algo que hacemos a veces. Esperar a Dios y confiar en Él es que debemos tener ese estilo de vida permanentemente, porque siempre da cosas buenas para sus hijos a su tiempo. En los versículos del 6 al 7, acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad, pero acuérdate de mí según tu amor. Cuando conocemos a Dios, sabemos que es bueno y compasivo con nuestros errores. No quiere que lo volvamos a cometer, sino que maduremos. Pero sí necesitamos pedir perdón por algún error pasado, o sabemos que en nuestra juventud hubo cosas que no le agradaron. Es bueno saber que podemos venir a Él para implorar su perdón y restauración total. Hoy puedes ponerte a cuenta con Dios, tan solo si vienes a orar confiando en su bondad y pidiéndole perdón por todo pecado cometido, serás renovado y restaurado. En el verso complementario de la ley espiritual, el 8, el Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los que han pecado. El hombre por su pecado está separado de la gloria de Dios, está en condición de muerte física y espiritual y es merecedor de la muerte segunda. Pero Jehová Dios es tan bueno que muestra a los pecadores el camino. Cuando alguien está atado, esclavizado por el pecado, el Señor abre sus ojos, rompe sus cadenas y le da libertad para mostrarle un camino nuevo, un camino que es la verdad y la vida, que es Yeshua HaMashiach. El salmista dice en el verso 9 que lo siguiente que Dios hace con el hombre arrepentido es que dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. El hombre salvo que ha dejado de ser soberbio delante de Dios y ahora es humilde, lo encamina, que es una manera de decir, le muestra el camino, que es Cristo, que es su palabra, para que ande en él. Toda aquella persona que se ha entregado a Yeshua de corazón ha recibido el amor de Dios por el Ruach HaKodesh, y quien desee seguir sus caminos buscando la presencia y llenura del Espíritu Santo cada día, será guiado, encaminado, socorrido y librado para conocer el mejor camino para su vida y así estar bajo el amparo de Dios en todo tiempo y circunstancia. Amén. En conclusión, estas escrituras nos llenan de júbilo, puesto que confirman que la intención del Padre es que todos se salven, corroborándose que el plan de salvación es una iniciativa del Altísimo para rescatar a los descarriados, tendiéndoles la mano para que vuelvan al camino de la sujeción a la justicia que nos trae la paz. La historia de Jonás nos mostró la paciencia del Eterno en el proceso de conversión, tanto del profeta como del pueblo de Nínive, donde dejó al descubierto su infinita bondad, al desear el cambio por la transformación de la humanidad, dejando la venganza y el castigo como última opción. Por su parte, el apóstol Pablo nos dio a entender que aunque las cosas de la vida, que para nosotros son importantes, no representan en sí mismo un pecado,
Sí lo son cuando éstas ocupan el lugar que le corresponde a Jehová. En sintonía con ello, el salmista David nos dibuja una clara percepción del carácter de nuestro Padre del cielo, cuya ternura, cuido y cultivo se desborda en los humildes que continuamente le adoran. El amado esposo de la Eclesía, Yeshua HaMashiach, nos comunica la necesidad que tenemos de volver al camino del Señor. Y esto es una alegría para nosotros, puesto que ya pasó el tiempo del juicio y del castigo. Ahora el Padre se deja encontrar por lo que le buscan de todo corazón, en espera de la parucía. Por ello debemos considerar el corresponder a este llamado misericordioso y correr hacia los brazos del Padre, sabiendo que nuestra mayor felicidad es proporcionada por la sabiduría de aquel que es nuestro dueño, al que debemos honrar y obedecer. Este es el tiempo propicio de buscarle. Este es el tiempo en el que nos invita a estar en su presencia, porque llegará el día y pronto se acerca en que la puerta de la misericordia se cierre y en medio del juicio no servirá para nada el clamor de los malvados. Así como queda establecido en el título que se ha elaborado el día de hoy, la ruta para la salvación comienza con el Techubá y prosigue en una conversión firme que nos da la solidez de carácter que requerimos para caminar en la plenitud de la comunión con el Altísimo que nos mantiene a salvo. Proverbio 8:17 nos dice: yo amo a los que me aman y me encuentran los que me ansían. Isaías 55:6 nos dice: busquen al Señor mientras se deja encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. El Señor se apiadará de él si se convierte, si regresa a nuestro Dios que es rico en perdón. Y en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se demora en cumplir sus promesas, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Amén. Preciosos reyes amados, y ahora es propicio el momento para orar por todos aquellos ofrendadores, diezmadores y colaboradores con este ministerio que hacen posible que toda esta enseñanza llegue a las naciones para la conversión de las almas. Por eso decimos al Padre bueno y generoso, tú que no te dejas ganar en misericordia, sé tu Padre Santo, bueno y fiel, quien traigas a cada uno de estas personas, de estos clanes que han decidido voluntariamente sembrar en este ministerio plenitud de conocimiento de tu palabra. Dales conciencia del pecado que cometen para que arrepentidos regresen a ti para obrar conforme a tu voluntad. Tú eres un Padre bueno, un Padre que espera a todas las almas que acuden a ti en verdadero arrepentimiento, en verdadera disposición de obedecerte completamente. Por eso sé, Señor, que tú estás en este momento con los brazos abiertos, recibiendo a cada uno de ellos, para que de hoy en adelante comiencen una vida restaurada, una vida renovada, en donde reciban a manos llenas de ti al 100 por 1 doble de lo que han dejado en el mundo de mono y carne, para vivir en la plenitud de tu reino, donde hay abundancia de los bienes espirituales y materiales, abundancia de tu amor, abundancia de tu misericordia, abundancia de tu perdón, abundancia de tu justicia, que es la palabra que tenemos por completo para ser cumplida. Por eso, gracias Padre Santo, porque sé que esta oración ya tiene cumplimiento y así tenemos hogares levantados en plena bendición, hogares santificados y restaurados por tu amor, que ahora viven en la plenitud de tu presencia para adorarte, para obedecerte, para servirte como testimonio de que sirven a un Dios que es bueno. Gracias Padre bueno, Jehová Dios, por tu infinito amor. Y siempre estamos agradecidos y todo esto te lo oro en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Ahora, acuérdate de darle me gusta, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que subimos a nuestro canal. Comenta el minuto de impacto que ha hecho un cambio en tu vida.
Y no olvides compartir esta hermenéutica para que te conviertas en ese agente multiplicador de la verdad que hace libre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor.